Se ve, Pascual. Nosotros, ¿por qué hablamos del itinerario del consumidor? Para mí son dos variables las que tienen en relación a la hora de la comunicación. Uno, lo que en la jerga llamamos el consumer journey, o ese itinerario del consumidor, que significa que me levanto, desarrollo de determinadas actividades, me cepillo los dientes, me lavo la cara, reviso mi teléfono celular, me voy, desayuno. Algunos ven el noticiero mientras hacen todo este tipo de cosas, otros escuchan el noticiero en la televisión mientras hacen esto. Leemos el diario, algunos que están en edad de llevar a los chicos al colegio, antes le llevaban al colegio, hoy no, etcétera. Y ese es un itinerario que ha cambiado, ¿verdad? No deja de ser cierto que el otro elemento fundamental a la hora de la comunicación son los deseos del consumidor. El consumidor no solamente tiene necesidades, de hecho que las necesidades se satisfacen y las necesidades se derivan del itinerario del consumidor. Los deseos no se satisfacen, los deseos se conectan con valores, y por eso que hoy día está tan en boga esto de definir un propósito para la marca o un propósito para las compañías, porque nuestra conexión con los consumidores no es solamente a nivel de sus necesidades, sino también es una conexión a nivel de los deseos y lo que la gente quiere de realización en la vida. Creo que, sin embargo, este es un tiempo donde lo que ha cambiado es el itinerario del consumidor como primera constatación. ¿Y por qué? Porque estamos en un medio de una pandemia y no sabemos en esta pandemia muchas cosas. Realmente todavía tenemos que ir analizando muchas cuestiones, pero hay algo que para mí es sumamente clave de señalar, que vivimos tiempos de incertidumbre, y creo que en eso podemos coincidir. A lo mejor no coincidimos en muchos aspectos, pero sí que estamos en tiempos de incertidumbre. Y pareciera ser de que hay dos cuestiones que tampoco se discuten. Primero, que la salud y la salud pública se convierte en un valor principal. La vida es un valor principal para las personas, ¿verdad? Y la salud en ese contexto también. Y lo otro es que probablemente vamos a entrar en una de las recesiones más profundas y extensas del último siglo. Martin Sorrell, que durante mucho tiempo fue el número uno de WPP, que es un holding de grupo de agencias de publicidad y de comunicación, donde están la mítica Ogilvy Mather, G. Walter Thompson, dice que lo que vamos a ver en el futuro inmediato es una especie de raíz cuadrada invertida, ¿verdad? Vamos a tener un rebote inicial que es fruto de la vuelta a las actividades, que probablemente es lo que mencionó Roberto. Estamos empezando a vivir en libertad en este momento de vuelta, y libertad relativa porque tenemos restricciones horarias, y después vamos a tener como un largo periodo de estancamiento, ¿verdad? Si siguen la forma de la raíz cuadrada, que es así, esta sería así, ¿verdad? Es invertir la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados para momentos de recesión. Quienes estamos aquí, a pesar de que en los últimos 20 años hemos tenido momentos interesantes de crecimiento de la economía paraguaya, también hemos pasado por crisis y recesiones importantes, las de los años 90 derivada de la crisis financiera, y la del año 2001 un poco más derivada de la crisis regional y los últimos coletazos de la crisis financiera. ¿Qué es lo importante en este tiempo ante la incertidumbre? Primero, no perder la voz. Nosotros normalmente, cuando no tenemos claro para dónde ir, nos callamos, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que identificar las fases sanitarias por las cuales pasa la población y tener un mensaje relevante para cada fase, ¿verdad? Entonces, ese mensaje relevante tiene que estar anclado en el propósito y tiene que estar anclado en los valores de la compañía, porque sin duda significa no solo reconocer de que hay un cambio en la vida de las personas, sino que hay muchas cuestiones que tienen que ver con esa incertidumbre y sentimientos emocionales que surgen, temor, miedo, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, una cuestión que siempre nosotros hacemos en investigación es preguntar cómo nos sentimos con respecto al año anterior. Y normalmente podemos decir que estamos igual, mejor o peor, y preguntamos cómo cree que está el país con respecto al año anterior, y calificamos las mismas cosas. Si el país está igual, mejor,
o peor. Y yo creo que en la mayoría de los casos nosotros estaremos igual o peor. Muy poca gente puede estar mejor que el año anterior y muy poca gente puede tener expectativa que el país vaya a estar mejor el año que viene, ¿verdad? Entonces, es un momento donde tenemos que tener una voz y donde la gente va a recordar a quienes tuvieron una voz en esta situación. Y yo quisiera poner también algunos ejemplos más típicos de marketing. A mí me tocó manejar la cuenta de Pilsen en el año, en los finales de los 90 y principio del nuevo milenio. Pilsen había surgido con mucha fuerza posterior a una guerra de las cervezas importadas y de las marcas más premium, ¿verdad? Era como un regreso a una autenticidad fruto de esas recesiones, pero en el año 2001, cuando eso todavía el grupo Quimsa era dueño de Pilsen en la región y todavía peleaba por tener un rol muy importante versus Brahma, no recuerdo si era Ambev el nombre en ese momento, deja de invertir publicitariamente en Paraguay porque el flujo de caja que se generaba o las remesas había que enviarlas a la Argentina por la crisis muy fuerte que había en la Argentina, ministros que duraban una semana, presidentes, etcétera, ¿verdad? O sea, entonces, ese tiempo realmente nosotros asistimos a ver cómo Pilsen fue perdiendo la voz y perdiendo la preferencia. Cuando Brahma termina de comprar Cervepar, incorpora a su cartera de clientes, tuvo un crecimiento natural y le desplazó a la marca de liderazgo. Dentro de una cartera y de un portfolio, evidentemente que sin duda tener en la categoría de cerveza una marca nacional como líder es importante porque le defiende estratégicamente de otras cuestiones. Eso no ocurrió en ese tiempo, tomó liderazgo Brahma, por más que sea de la misma compañía. Ejemplo en Estados Unidos, el caso de Reebok versus Nike, ¿verdad? O sea, y ahora que vino esta serie en Netflix del último baile sobre Michael Jordan, vimos cómo Nike mucho más agresivamente le contrata y le paga a Michael Jordan, pero en general la actitud de Reebok fue cortar gastos publicitarios en tiempos de recesión y la de Nike la contraria. Bueno, la historia ya la conocemos. Reebok fue comprada por Adidas posteriormente y fundamentalmente el motivo de la compra, entre otras cosas, era fortalecer la presencia en Estados Unidos porque Reebok era el auspiciante de la NBA y tenía ese contrato por muchos años. Eso le permitió a Adidas después ser el sponsor de la NBA, pero ya nunca nadie le pudo destronar a Nike de la posición de liderazgo que tomó en ese momento, ¿verdad? Entonces los momentos de recesión son momentos donde se pierde el liderazgo, donde tenemos que estar muy atentos, donde normalmente la gente, y lo vamos a ver después, está abierta de vuelta a revisar sus lealtades. No perder la voz es sumamente importante para eso, ¿verdad? El otro ejemplo era Samsung y Apple versus Nokia, BlackBerry, Sony Ericsson. Acuérdense en el 2008 cuando viene la crisis financiera, todavía lo icónico de la campaña de Barack Obama era el uso que él le daba a su BlackBerry. Pero hoy día, obviamente, estas marcas han perdido protagonismo de la mano de Samsung y Apple y Samsung, que en ese momento invirtieron obviamente en desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo incrementaron sus inversiones publicitarias versus estos otros competidores. ¿Qué hacemos en época de crisis? La estrategia tiene que ser extender el alcance. ¿Y por qué extender el alcance? Y sencillamente porque si hacemos una segmentación básica de clientes o compradores frecuentes y de compradores ocasionales, y esta es una torta de cómo se componen los compradores frecuentes y compradores ocasionales de Coca-Cola en Estados Unidos. Pero ustedes van a ver de que el 75% y un poco más son compradores ocasionales y el 25% o un poco más son compradores frecuentes. Sin embargo, la participación en las ventas es del 50-50. El tema es que ya sabemos que estamos en recesión. Y al saber que estamos en recesión, sabemos de que la gente va a consumir menos. Y ese cliente frecuente, ese comprador frecuente, me va a seguir comprando probablemente, aunque también puede ser que esté revisando
algunas otras opciones que antes no las consideraba, y mi oportunidad está en crecer en los clientes o en los compradores ocasionales. El problema es que los compradores ocasionales no siempre me ven o no siempre me recuerdan. Entonces hay una necesidad de extender el alcance, ¿verdad? Nosotros trabajamos con una cadena de supermercados aquí en Paraguay, que obviamente son dueños de medios de comunicación en el mismo grupo, y hemos extendido en este tiempo la pauta hacia otros canales que no eran parte del grupo y hacia otro grupo de medios, buscando este tema de extender el alcance, porque el cliente que siempre viene va a seguir viniendo, pero va a disminuir el monto de su compra. Y la manera que podemos compensar de alguna manera es tratando de atraer a los nuevos compradores o a los compradores ocasionales, y los compradores ocasionales ya son ocasionales porque no necesariamente nos tienen en la recordación a la hora de a la hora de la elección de los productos que consumen, ¿verdad? Un tema que para mí es importante compartir en esto del alcance es la adhesión a lo digital. Y esto es un informe de McKinsey que estuvimos accediendo sobre un round table que hacen en Brasil, donde muestran, por ejemplo, en el caso de Brasil, de que el 85% de los que usaron canales digitales están satisfechos, y que un 75% va a continuar haciéndolo, y que de eso un 40% van a continuar comprando por internet. Y hay un reconocimiento también de que en un 35% va a disminuir la venta en las tiendas tradicionales o en las tiendas habituales. O sea, el mensaje es, el alcance no es solamente para la voz publicitaria. O sea, nosotros tenemos que extender el alcance de los canales donde nosotros tenemos nuestras propuestas comerciales, porque la gente evidentemente que está cambiando su manera de comportarse, y eso tiene una afectación a lo que ha sido la experiencia normal que tenemos en esa materia, ¿verdad? Bueno, acá parece que, vamos a ver, no se me está, disculpen, pero se me trancó la computadora. Market share en vez de volumen. Este es el tiempo para crecer en participación de mercado. O sea, no es el tiempo para crecer en volumen normalmente, y ahí hay una oportunidad de crecimiento. Todos de alguna manera ante la incertidumbre se quedan un poco quietos, un poco paralizados. Es el momento de movernos en tener alguna mayor participación de mercado, ¿verdad? Uno de los clientes que tenemos en la agencia son estos chicos de Move. Cuando empezó la pandemia, obviamente se vieron afectados, y estuvimos hablando de esto y le dijimos, bueno, aquí es el momento en que vos tenés que salir a hacer convenios con empresas que siguen en actividad, o sea, ir creciendo en lo que podría ser conquista de mercados en los que normalmente uno no lo tiene. Cuando uno vuelve a la normalidad, si uno tenía 15% de participación de mercado en tiempos anteriores, y ahora crecemos un 2, 3, 4%, vamos a crecer por el volumen que se recupera del 15%, y vamos a crecer por el volumen más la participación que logramos del 2 y el 3 o el 4% adicional, ¿verdad? Y es un momento para estar atentos en términos de participación de mercado. El mismo informe de McKinsey dice que el 25% de la gente, estoy hablando siempre del Brasil porque son los datos que tengo, está dispuesto a comprar en nuevas tiendas, y el 40% de la gente está dispuesta a comprar nuevas marcas. Este es un momento donde aumenta la infidelidad de esos consumidores frecuentes. Por lo tanto, es un momento para estar muy atentos en términos de participación de mercado, ¿verdad? De repente es hasta el momento para replantear portfolio de productos, concentrarse en algunos productos, o en algunos casos es momento para aumentar el portfolio de productos. Yo recuerdo cuando se lanzó Philip Morris, el paquete de cigarrillos en Paraguay,
fue un momento también de disparada del dólar. Había un gap muy fuerte entre el precio de un cigarrillo de fuente americana versus el de uno de producción nacional, y ahí se colocó en medio un producto de marca internacional a un precio más bajo que podía ser el aspiracional de quien consumía el nacional, pero también podía significar dentro de ese portfolio producto que mi cliente que ya no podía comprarme bajaba a otra marca de mi propio portfolio, ¿verdad? Entonces es un momento para estar atentos con el tema de la participación de mercado. El 50% de los consumidores en situaciones como esta van a comprar productos más baratos, y hay un 50% de consumidores que están dispuestos incluso a comprar productos de segunda mano. Es el mismo informe de McKinsey. Nos da una idea de que en este momento tenemos que estar atentos con el market share, no tenemos que estar muy preocupados con una caída del volumen. No lo digo que no tengamos que estar preocupados, pero no tenemos que perder de vista de que es posible de que nuestros esfuerzos, si se concentran demasiado en el volumen, ¿verdad?, nos permitan a nosotros distraernos un poquitito lo que es esa participación de mercado que tenemos que mantener. Para mí es fundamental entender al consumidor, y de eso se trataba el otro eje de esta charla. El itinerario del consumidor cambió, y van a haber gente que van a hacer menos cosas, y entre los menos podemos decir de que la gente va a salir mucho menos afuera, por más que se reabran los restaurantes. El miedo existe, ojalá que algo se recupere. La gente no va a viajar en este tiempo, de hecho que no podemos hacer. La gente va a comprar mucho menos productos de lujo. Hay algunas informaciones que en Wuhan las tiendas de lujo se llenaron a la vuelta, pero durante este tiempo a lo mejor la gente no va a tener esa necesidad de mostrarse en determinados ámbitos con los cuales este tipo de ventas se van a reducir. Probablemente los productos durables, aquellos que tienen años de existencia, no serán los momentos de ser reemplazados, y también la gente va a estar muy cauta con respecto a las inversiones. Pero hay cosas que se van a hacer más, ¿verdad? Y en ese escenario de cosas que se van a hacer más, la gente va a estar más tiempo en casa, ¿verdad? Con lo cual hay un enorme potencial para compras de situaciones que redunden en confort para la casa. La gente se va a gratificar mucho más con comidas y bebidas. Entonces, probablemente esta sea una de las características. En vez de ser las salidas, son encuentros más gastronómicos o de consumo de bebidas en la casa, mucho más consumo de TV e internet. La gente también va, esto es obvio, ¿verdad?, pero la gente también está mucho más atento a la seguridad, la calidad, la garantía, la confianza, ¿verdad? O sea, va a elegir mucho más por cuestiones de calidad, mucho más por cuestiones de garantía, ¿verdad? Y va a moverse por endosos de confianza. Y lo más importante es que la gente tiene mucha necesidad de ser consolada, ¿verdad? Y eso, más que una cuestión de itinerario consumidor, es una actitud y es una emoción que la gente tiene en momentos y en situaciones como esta, ¿verdad? Definitivamente van a haber cambios en la conducta de compra. Estaba revisando unos estudios de productos dirigidos a los niños, y los investigadores de mercado que hacían esto en Estados Unidos ya hablan de una generación C. O sea que de la generación Z probablemente vamos a pasar a la generación C, y la generación C es por la generación de los chicos que crecieron viviendo la pandemia del COVID, y que obviamente toda su estructura de relaciones sociales fueron alteradas a partir de la cuarentena, ¿verdad? Entonces, van a haber cambios en la conducta de los consumidores. Se va a redefinir la experiencia de compra. La seguridad va a ser el elemento central. La gente va a animarse a participar de experiencias físicas en términos de compra toda vez que sienta que hay una seguridad para su salud. Recordemos que dijimos que esa es una de las pocas certidumbres que hay en este momento. Y tenemos que entender cuáles son los tipos de compras que existen hoy día, ¿verdad? En ese sentido, nosotros creemos que estamos ante un tipo de compras que son esenciales,
productos de higiene personal, productos de higiene corporal, alimentos, productos relacionados con el tema de Internet en la casa, del consumo que hay de Internet en la casa, son compras esenciales en este momento, y estas compras esenciales tienen un mercado estable, ¿verdad? O sea, no digo que sean mercados de grande crecimiento, ni de gran crecimiento, pero sí son mercados estables. Los productos de indulgencias, ¿verdad? O las compras de indulgencia, en comprar algo por ese anhelo de ser consolado, por ese anhelo de sentirme bien, por ese anhelo de estar en un modo optimista y esperanzador, o de gratificación ante una situación que de por sí es dura, son compras que están dentro de un mercado mixto. Dependiendo de qué tipo de productos o de qué manera inteligente coloquemos los productos, podrán estar más o menos bien, o encontrarán oportunidades, pero también podrán haber cuestiones que hagan de que haya una tendencia a la baja. Es muy cierto, mucha gente se gratifica más con un buen vino en este tiempo, etcétera, pero el consumo de alcohol frecuente probablemente sea el social, y al estar establecida la distancia social, no necesariamente esta indulgencia va a compensar, y eso genera una situación de mercado mixto. Están las compras postergables, los durables, los productos de lujo, etcétera, son mercados a la baja. Hay que desarrollar algunas estrategias para poder enfrentar estos mercados a la baja. Y en este momento probablemente viajar sea un tema innecesario, y esas compras innecesarias también están en mercado a la baja, ¿verdad? O sea, yo sé que algunos como Roberto Artavia han hablado de las categorías que estarían bien, mal con esta situación, etcétera. Nosotros estamos hablando acá no de las categorías de negocio, sino de tratar de establecer en nuestros propios, en el mundo comercial en el que nos movemos, cuáles de nuestros productos son esenciales, cuáles de nuestros productos pueden ser considerados una compra esencial, cuál puede ser considerada una compra indulgente, y tener mucho cuidado y analizar muy bien de no caer en las categorías de postergables o innecesarias. Tenemos que adaptar el mensaje, no podemos estar en un mensaje similar. Hoy los mensajes del inicio de la cuarentena son viejos, entonces tenemos que estar muy atentos a tener un mensaje relevante para cada fase sanitaria. Tenemos que tener una intersección entre lo que la gente está obligado a desarrollar en cada fase, porque tiene impactos en su itinerario del consumidor. Es muy importante vivir el propósito en forma coherente ante esta situación. La gente espera que las marcas no solamente le hablen a la hora de venderles un producto, sino que les hable de este tipo de las razones más allá que hay para vincularse con una marca, que tienen que ver con el por qué y para qué existo, ¿verdad? El cuidado de la persona sin duda es una respuesta fundamental al valor de la salud. Si el valor de la salud es algo que no se discute, marcas que estén identificadas con el prototipo del cuidado, con el arquetipo del cuidado, van a tener mayor potencialidad en esta etapa. Y de hecho que incluso hay algunos filósofos, Bernardo Toro en América Latina, pero también Alan Turing con sus más de 90 años, vi una entrevista en El País de Madrid hace poco, donde decía, en medio de esta pandemia, que los que van a salir fortalecidos de esta crisis son aquellas instituciones, marcas, empresas, etcétera, que tengan relación con el cuidado de la gente, con el cuidado de las personas, ¿verdad? Es como que hay una revalorización del tema del cuidado que es muy importante atender. El otro tema que para mí es muy interesante es el tema de reasegurar, ¿verdad? O sea, reasegurar es de alguna manera lo que hicieron los bancos, de postergar el cobro de los intereses, de alguna manera lo que veo que están haciendo algunas empresas de distribución de automóviles, que te retiras tu auto y empezás a pagar dentro de 4 meses, etcétera. Reasegurar significa mayor garantía, significa promesa de devolución de dinero si es que algo falló en estos nuevos canales y en esta nueva experiencia de compra, lo que ya había señalado a los financiamientos sin intereses, pero también reasegurar significa flexibilidad. Si yo estoy en una situación de incertidumbre,
yo no puedo propiciar el futuro, o sea, no puedo pensar muy bien el futuro, necesito una flexibilidad de quien me venda, necesito una actitud de mayor garantía sobre lo que me pueda pasar de parte de las empresas y de las marcas, con lo cual tener mensajes que reaseguren esto es clave. El otro tema para mí fundamental es el tema de aliviar. La gente necesita estar aliviada, la gente necesita ser consolada, como decíamos antes, y eso significa ser más empáticos. La empatía me parece un tema fundamental, ponernos en el zapato de la gente, con cuidado, pero jugar un poco más con el humor, en la medida de que eso significa entretener más. Y yo creo que a todos nosotros nos pasa que llega un momento que basta ya de informarnos sobre el COVID. Quiero respirar, quiero tener un poco de esperanza. Bueno, las marcas que también se ubiquen en una actitud de, además de tener empatía con la situación, también puedan proponer algo de entretenimiento, algo de hacernos reír y de pasar bien, obviamente que tienen oportunidades en este contexto. Y para mí lo fundamental es agregar valor, ¿verdad? O sea, agregar valor y en eso podemos ver alguna serie de ejemplos, muchos de los cuales ocurrieron y ocurren en Paraguay y que para mí pueden servir para pensar de qué es lo que estamos hablando ante este nuevo escenario. Y se habla mucho de la reinvención en el tema de esto de agregar valor y de esto de cómo enfrentar la crisis, ¿verdad? Pero reinvención es una palabra que dice mucho y dice nada, ¿verdad? O sea, lo que nadie nos habla es como las promesas electorales, como lo que nos reinventamos es el tema, ¿verdad? Y pensamos mucho y muchas veces que la reinvención pasa por cuestiones tecnológicas que de repente a muchos de nosotros nos pasa por varios costados y no lo terminamos de agarrar. Pero para mí la innovación tiene que ser de mejoras incrementales, ¿verdad? Las mejoras incrementales son aquellas que tienen que ver con el core de mi negocio y que yo lo hago bien y que lo puedo hacer mucho mejor en este momento porque tengo de hecho eso en mi ADN. Es muy importante a lo que hacemos normalmente generar una mejora incremental y a eso también se le llama innovación. Hay literatura de esto en Harvard Business Review, incluso publicaciones de libros, etcétera, que porque si no parece ser como que tengo que hacer la última app del momento o la última tecnología, etcétera. No digo que no sea eso para nada, no me malinterpreten, pero muchas veces en los negocios en los que estamos nosotros, que son muy tradicionales o que son negocios en los cuales no necesariamente nosotros tenemos el control de las innovaciones porque somos representantes o importadores, la innovación de mejora incremental en lo que sabemos hacer es sumamente importante. En ese sentido, vamos a ver porque esto parece que... Quería darle algunos ejemplos que para mí han funcionado en la crisis. Precios diferenciados, más chicos, más grandes, más baratos. Tener muy en cuenta el valor del dinero en el bolsillo. No es necesario simplemente hacer una promoción de una Coca-Cola de 3 litros porque probablemente haya gente que se va con 6.000, 7.000 guaraníes a la compra y que, por decirlo algo, que la Coca-Cola de 3 litros me baje de 15.000 a 12.000 guaraníes, no me resuelve el problema. Entonces, tendríamos que tener productos más chicos. Yo recuerdo cuando Coca-Cola puso su mini Coca-Cola, fue también en un escenario de recesión, también fue salir a pelear, incluso la calle en ese momento fue teniendo en cuenta el Value Packet Money. Y eso nos permite tener productos marginalmente más pequeños, que se reducen en tamaño, pero que mantienen el precio, con lo cual también contribuye a que mi margen no se deteriore. Otro tema que recuerdo muy bien que se hizo posterior a la recesión en el 2000 regional, y a mí me tocó también implementarlo acá, no fue idea nuestra, es lo que se llama el precio de umbral bajo, ¿verdad? O sea, ítems populares en el umbral bajo, ¿verdad? Los pequeños precios de McDonald's es el ejemplo. Aquellos productos que nosotros podamos poner en este momento como precios de umbral bajo. Lo otro que para mí es interesante es lo de los precios transparentes. Si tenemos determinados precios, ser muy claros con los ingredientes que tenemos, por qué, etcétera. Precio señuelo, un producto super prime a un precio bajo en un momento determinado que haga que la gente entre a comprar. Precios anclas, vi una promoción, no sé si fue
de una de las casas de electrodomésticos, que para mí es una excelente ejecución de lo que es un precio ancla. Por el precio que pagas tu gimnasio mensualmente, comprate esta cinta de caminar en cómodas cuotas, ¿verdad? O sea, entonces el precio ancla es comparar con cosas cotidianas, ¿verdad? O sea, un seguro de vida te cuesta una botella de gaseosa todos los días durante un mes, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas que le hagan pensar al consumidor de que no significaría un gasto extra y de que no estaría en un momento determinado contribuyendo a una conducta más responsable con su bolsillo. Ofertas limitadas hasta agotar stock, un clásico. El tema gratis es siempre mágico. Con los chicos de Move justamente casi me mataron al principio, pero después salió una idea interesante. Uber había puesto como un 10% de descuento para los médicos al inicio de la pandemia y me llamaron y me dijeron, ¿qué podemos hacer? Y yo les dije, mira, lo que me parece que tendríamos que hacer es ofrezcámosle nosotros gratis. Y tío, estás loco, me dicen tío, porque son todos compañeros de la generación de mis hijos. Estás loco, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer gratis? Encima del impacto que ya tenemos. No piensen, consulten con la almohada. Y al día siguiente vinieron con una idea de un número limitado de viajes, con un número limitado de días para los médicos. Se les ofrecía gratis el transporte por Move. Tuvo un impacto periodístico, publicidad gratuita, le llamamos nosotros medios ganados, porque no son medios pagados, de una manera impresionante, porque estuvo justo en el momento en que todo el mundo estaba hablando de lo que estaba pasando en Italia, de los aplausos a los médicos en Europa, etcétera, etcétera. Lo otro que es muy interesante es el tema del ahorro gota a gota. Eso de que compramos 1 kilo y pagamos 900 gramos significa que yo me estoy ahorrando algo. Y después el tema del número mágico siempre va a ser más poderoso un 9.900 que un 10.000 o un 39.900 que un 40.000, ¿verdad? O sea, entonces, algunas ideas de agregar valor. En una línea un poco más conceptual y más institucional, cuanto más sencillo mejor, que nuestra voz no tenga cuestiones complicadas en este momento, decirlo de manera simple, siempre va a estar mejor. A situaciones complejas hagámosla fácil, más que nunca redes sociales. Insisto muchísimo en una combinatoria de redes sociales y televisión. El rating en televisión ha estado muy alto y sigue estando alto, pero también el consumo de internet y de redes sociales ha aumentado. Y una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? O sea, seamos gráficos, usemos la imagen, usemos los videos, usemos la manera de comunicar que en este momento la gente lo consume, que nos va a hacer mucho más útil en este sentido. Bueno, hasta aquí llego. Espero que haya sido esto relevante para ustedes y si no, si no, les pido disculpas. Pero estoy abierto también a preguntas que quizás pueda a lo mejor enriquecer esta charla y que simplemente sea como un disparador de ideas. Muchísimas gracias, estimado Pascual. Realmente muy interesante tu presentación. Como administrador y moderador de esta charla, quiero pedir disculpas por el inconveniente que tuvimos al comienzo. Por favor, si para pedir la palabra, sugeriría que lo hagan en forma electrónica. En la parte de participantes y hacia abajo, hacia la derecha, tienen el acceso donde dice pedir la palabra. Si alguien quiere hablar, con mucho gusto le vamos a dar la oportunidad ahora. ¿Alguna consulta? Diane Espinosa, por favor. Si podés habilitar tu micrófono, Diane. No, es una sugerencia, Pascual. En tu
PowerPoint en el slide, que tenés televisión, internet, y pensando en educación también, yo quisiera que ponga ahí libros. Porque qué mejor manera de pasar tiempo en casa si no es libros. Bueno, yo creo que el ejemplo de Dayan es excelente para decir esto es extender el alcance, ¿verdad? Yo creo que ella tiene un canal más a partir de ahora. Cuando pueda dar esta charla de vuelta en algún lugar y que me lo pidan, voy a poner el tema de libros. Y quizás lo pueda poner en inglés directamente, pongo books, entonces ya es subliminal incluso. Excelente, Dayan, me parece que sí, me parece que de eso es de lo que estamos hablando, creo que esa tiene que ser la actitud. Me preguntan aquí el tema de mi visión sobre los medios tradicionales en esta pandemia, ¿verdad? Nosotros venimos, nosotros en la agencia, cada encuesta que hacemos, ponemos la pregunta sobre el consumo de medios, independientemente de los ratings. Y nosotros, en los datos que tenemos pre-pandemia, televisión sigue siendo el consumo de medios principal en Paraguay, y creo que eso ha aumentado en términos de en situación de la pandemia, ¿verdad? Ayer tuve un debate con un cliente que me decía que temía justamente lo que estaba mencionando Elías de una muy buena campaña que nos lo querían poner al aire porque hay muchas noticias negativas en el ámbito de la televisión. Pero nosotros tenemos, esa es una visión para mí, yo les decía, muy unidireccional sobre la televisión, ¿verdad? O sea, la televisión está teniendo un aumento de audiencia no solamente en las informaciones, sino que también está teniendo un aumento en aquellas cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento. Y también tenemos que considerar de que en muchos casos, y sobre todo dependiendo de los tipos de productos que tengamos, en tiempos de recesión los consumos pagos pueden afectarse, y la televisión sigue siendo un tema gratuito para la gente, ¿verdad? O sea, entonces, para mí la televisión está saliendo fortalecida en este tema. Y lo otro que es interesante, y no lo dije en Perder la Voz, pero lo voy a decir de una manera mucho más en el lenguaje y en la jerga nuestra, es un momento donde puedo aumentar mi share of voice o participación de la voz a un menor share of investment o participación de la inversión. O sea, no hace falta que crezca en inversión. Yo creo que es un buen momento para negociar, es un buen momento para conseguir una mayor participación en la voz por dos efectos: precio y porque muchos se quedan callados en esta situación. Si nosotros tomamos una actitud de no quedarnos callados, podemos tener una participación de la voz. Roberto Chiján, por favor. Sí, Pascual, el mito de las redes sociales. Viste que mucho se caracteriza por la cantidad de gente que ve un mensaje en red social, invitaciones a acciones, pero la reacción es muchísimo más baja que la cantidad de gente que se activa, digamos, en un mensaje, en un diálogo. ¿Cuál es la relación entre las redes sociales y los medios normales de comunicación, dado que en la red social la información aparece mucho más rápido que las radios inclusive, porque las radios son más veloces que la televisión y que los periódicos? Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cómo se informa hoy la gente de algo? Suponete un lanzamiento, como los que hicimos en el pasado con tu agencia, ¿verdad? Había una forma en aquel entonces muy distinta al de hoy, de cómo la gente se informaba de algo. ¿Cómo son los porcentajes hoy para lograr ese objetivo, Pascual? Bueno, yo en broma una vez le dije a un colega, a un amigo de un medio de comunicación, che, tienen que moverse porque el cheque que saco para
para Cisnero, que es el representante de Facebook acá, ya es tan grande como el que le saco a ustedes, ¿verdad? O sea, evidentemente que ha habido hay un cambio en el mix de medios y las redes sociales tienen un impacto muy fuerte. Según los datos que nosotros tenemos, las redes sociales es la manera de informarse de la gente posterior a la televisión. No tengo acá, pero hay un alto porcentaje de la gente que se informa a través de las redes sociales. El punto es que el contenido principal de las redes sociales lo generan los medios de comunicación. Y esa es la gran crisis que se da en el mundo de la comunicación. Son los medios los que están generando el 70% del contenido informativo que se comparte en las redes y nadie les está pagando por ese esfuerzo de generación de noticias en las redes. Y esto está replanteando el mundo de los medios hacia, en otros lugares, mucho más frecuente porque hay un mayor poder adquisitivo, el tema de estrategias que podemos ver de suscripciones, donde las suscripciones para muchos medios muy importantes en Estados Unidos ya es una fuente de ingreso en igual porcentaje que la publicidad, ¿verdad? Entonces, esto formatea y cambia todo, ¿verdad? Y lo que nosotros deberíamos de entender es que la gran falencia que tenemos es que para el consumidor yo soy el mismo en cualquier plataforma y no somos lo mismo en cualquier plataforma. Nuestras redes sociales se nos maneja de una manera, la atención en físico es de otra manera, la experiencia en nuestra compra online con un cliente es de una manera, la experiencia con el call center es de otra manera, la atención que podamos hacer a través de un community manager muy poco formado es muy deficiente. Entonces eso genera una serie de disconformidades con la marca, para lo cual el gran desafío que tiene la marca hoy es integrar lo on con lo off, integrar la comunicación externa y la comunicación interna, integrar las necesidades con los deseos. Y ahí es donde el propósito de la marca y un relato integrador es sumamente importante. Y este mismo fenómeno lo tienen que vivir los medios de comunicación. En esto de la integración, hay algunos medios nuevos que lo están haciendo de una manera muy interesante versus los liderazgos tradicionales. Sin embargo, los liderazgos tradicionales siguen teniendo en muchas de las plataformas sociales siguen teniendo su fuerza y su poder y siguen siendo los más visitados incluso en las plataformas digitales. Entonces ahí hay una gran necesidad de integración que están haciendo las nuevas plataformas y evidentemente, mi querido Roberto, los lanzamientos hoy tenemos que hacerlo. Yo suelo decir, antes del 360 y los que conocen el tema, antes del 360 era como presuntuoso. Tengo la billetera para hacerlo y lo hago. Hoy día tiene que ser 6 grados, ¿verdad? O sea, tengo que tener valor para ser compartido y a partir de ahí tengo que tener presencia en todas las plataformas. Pero si mi contenido no tiene valor para todas las plataformas, me voy a perder en el ruido y en la gran fragmentación que tiene la audiencia. Entonces, sigue siendo muy interesante que tengas una muy buena idea para tu lanzamiento, que si lo es y agrega valor al consumidor, finalmente las plataformas se van a encargar de difundirla, ¿verdad? Esa es. Entonces, ahí yo digo, más que nunca la idea, más que nunca la creatividad, más que nunca es una oportunidad para nosotros también en el mundo de la comunicación, una revalorización de las agencias. Leíste mi currículum en el tema de la presidencia de la Asociación para varias agencias. Para mí fue impensado volver a hacerlo después de 22 años, pero los propios pendejos de la publicidad vinieron a decirme, te necesitamos a vos en este momento. Este es el momento para vos, porque vos sos el que nos podés potenciar en lo que hay de oportunidad en esta situación, ¿verdad? Y entonces, casi porque me rascaron donde me gustaba, acepté irresponsablemente de vuelta este tema, ¿verdad? Pero comparto esto a ver si es que de repente con eso te puedo contestar las preguntas, Roberto. Correcto, gracias, pastor. Elías Saba, por favor.
Sí, yo estoy viendo acá la pregunta de Elías. No sé si él va a decir algo primero. Elías, ¿estás conectado? Me parece que se llegó a desconectar, Pascual. Sí, de todas Acá maneras, con estoy, respecto a los billboards y a Pascual. los... Sí, Sí, acá estoy. Estamos en equipo viendo la presentación y ahí te hacíamos una pregunta sobre otros medios como vía pública, que de repente sí. hoy uno circula en la calle de una manera intranquila. Entonces, antes medios súper efectivos, como un ejemplo de Times Square, y hoy uno ve en CNN Times Square vacío, te hace pensar de que hay otros medios más eficientes en este momento que esas inversiones de alto impacto. Bueno, yo dije que entre las cosas que cambió el itinerario del consumidor es que la gente va a salir menos. O sea, la gente va a salir lo necesario. Salir lo necesario es probablemente irse a trabajar, ¿verdad? Y después, por más que todavía de repente hay mucha gente que tiene mucha picardía y hace reuniones sociales de pocas personas, la gente está reduciendo sus contactos. Para mí el tema de vía pública fue muy afectado en los inicios de la pandemia. Yo cuando me voy a la oficina en Mariscal López y Kubitschek veo una publicidad de prevención del dengue y digo, pero che, qué bárbaro, ¿qué hace esa publicidad en este cartel? ¿Verdad? O sea, es casi hasta como un reconocimiento de que mi medio en este momento perdió relevancia, ¿verdad? O sea, si yo fuera de la empresa de cartelería de ese medio, le llamaría al anunciante y le diría, che, bájame o te bajo yo el aviso, ¿verdad? Entonces, para mí, hubieron cuestiones innovadoras que se hicieron muy interesantes. Brahma en su cartelería hizo como puestos para lavarse las manos, pero eso tiene más valor en lo que se comparte, porque de por sí la cartelería es un medio lento. Yo les quiero decir algo. A mí me preguntan mucho cuánto es lo que tengo que invertir en publicidad y yo siempre les digo, depende. ¿Y de qué depende? La inversión que vos decidas en publicidad o en comunicación es la ecuación de la velocidad con la que vos quieras lograr algo con el consumidor. Cuando Interbanco dejó de ser Interbanco y pasó a ser Itaú, ¿verdad? En un periodo de tiempo de 2 o 3 meses, la inversión que hicieron fue la más grande de la historia que hayan tenido y la más grande de toda la categoría de banco en ese momento. Se colocaron casi como el primer anunciante, pero a los 3 meses nosotros nos olvidamos de que Interbanco existía y teníamos la recordación de Itaú en la cabeza, ¿verdad? O sea, cuando yo necesito rápidamente instalar algo, yo necesito de la inversión publicitaria. De igual manera, los medios tienen velocidad. La televisión es el medio más veloz y necesariamente la vía pública es el medio más lento. Depende de cuáles sean tus objetivos finalmente el día, pero en este momento yo consideraría que la vía pública tiene un bajo impacto porque se reduce la presencia en la calle, se reducen en muchos horarios donde la gente podría estar prestando mucho más atención y la gente, como vos decís, va más concentrada en otro tipo de cuestiones y las fases también requieren de mensajes mucho más adaptables, con lo cual para mí otras plataformas van a funcionar mejor. De todas maneras, y espero que no se enoje nadie aquí si es que por ahí está en el negocio, yo particularmente creo que en Paraguay siempre estuvo sobreestimada la vía pública, ¿verdad? Para mí, comparativamente en precios con otros medios, al ser un medio de poca cobertura y de baja velocidad, de muy buena imagen, porque te da una imagen de la Gran 7, pero tiene baja cobertura porque está en una esquina y tengo que tener un circuito muy amplio para lograr cobertura, y de baja velocidad, porque si yo paso por esa esquina dentro de 6 meses, recién dentro de 6 meses me enteré de tu mensaje, entonces tiene que tener un objetivo muy, muy claro, ¿verdad? O sea, yo me encanta usar la vía pública y me encanta usar para muchas cosas, pero cuando veo vía pública que se usan con ofertas, con cositas chiquititas que uno no lo puede ni atender, etcétera, digo mal uso del medio. Cuando veo que son cuestiones muy tácticas, digo mal uso del medio y con más razón en este momento. Y ni qué decir cuando veo que todavía hay publicidad de prevención del dengue que probablemente pueda seguir siendo válida desde el punto de vista de la salud, pero es para mí inoportuna en este momento porque el foco lo tenemos que tener en otra cosa. No sé si respondí la pregunta. Hay una pregunta de Víctor Cálcena. Sí. Casos como el tema de los hoteles salud. ¿Qué opinas de Me llamaron y vincular? me consultaron también. Tuve un ¿Perdón? caso práctico. Tuve un caso práctico. Primero porque mis 2 hijos usaron un hotel salud
y segundo porque gente que tenía la misma consulta me hizo la pregunta, ¿verdad? Mi recomendación fue de que para mí es absolutamente factible. Yo creo que lo que va a pasar en 2 años es que muchos se van a preguntar, o en 1 año, o en 10 meses, ¿qué hizo mi marca cuando hubo la pandemia? Y si nosotros le esquivamos al tema, me parece que no estaríamos bien posicionados. Yo creo que hay que hacerlo con el valor del cuidado de la salud como primera medida y obviamente con el valor del cuidado de todas las medidas necesarias. Pero requiere también de que la experiencia sea pensada y no es simplemente decir, sí, que vengan acá a pasar 14 días. 14 días encerrados en una pieza para la gente tiene impactos que pueden marcar durante mucho tiempo y la diferencia, y encima uno se tiene que limpiar el cuarto, te dejan la comida afuera, entonces, ¿qué puede hacer de que esa experiencia sea distinta? Es lo que yo creo de que como hotel pensaría, ¿verdad? O sea, y sería válido poder hacerlo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no estoy teniendo más preguntas aquí, así que le pasaría la palabra a nuestro vicepresidente Agustín Magallanes. Ok. Te escuchamos, Agustín. Listo, muchas gracias. Bueno, Pascual, verdaderamente ha sido un honor y un placer escucharte. Muy claros conceptos, muy sencillo cuando tú lo expones, por el conocimiento que tienes y todo bajado a tierra. Ha sido verdaderamente un gran gusto y un lujo escucharte y esperemos contar con tu presencia en un futuro cercano para que nos vayas diciendo qué cambios están viendo y cómo ves todo esto. Roberto, no sé si querés decir algo. Sencillamente, muchas gracias a todos. Quiero decirte, Pascual, también que yo conozco el valor de lo que vos presentaste hoy, hasta monetariamente. Así que yo agradezco tu donación en este día. Es de vital importancia y te agradezco también que estés trabajando con los jóvenes, porque necesitamos hacer herencia en este país, Pascual. Es demasiado importante la educación, la transferencia, ¿verdad? Porque es la única manera de sostener el progreso de cualquier institución, de cualquier nación, ¿verdad? Me encantó el tema de los libros que presentó Dayan, porque si hay algo que tenemos que hacer, y aquí en la Cámara, en la fundación de la Cámara, tenemos un proyecto maravilloso que todavía no ha podido ser implementado, que tiene por objetivo justamente tratar de hacer que los jóvenes vuelvan a leer, ya no el copy-paste, ya no el resumen ejecutivo, que vuelvan a leer, que tengan una motivación para eso. Así que muchas gracias, Pascual, y muchas gracias a todos los que han participado y espero que les haya sido de beneficio, nada más. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, Agustín, por la palabra. Gracias a todos por los mensajes en el chat y a las órdenes para cuando crean que pueda aportar algo. Ok, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos entonces en el próximo Coffee Break de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana. Muy buenos días para todos.